Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hacer un video bueno, de las diferentes máquinas. Obviamente va a estar la Miyota 2115 y va a estar el NH35. Pero en sí vamos a englobar es decir, todos los movimientos de cuarzo de buena calidad y todos los movimientos automáticos de buena calidad. ¿Está? Acá tengo dos relojes más para que vean. Son los de mi señora. Este, por ejemplo, se los voy a enseñar y nada más, porque no es un canal de reseña de relojes. Este es un Renis suizo, pero este Renis suizo es el que más uso tiene porque es el de todos los días que ella usa. Este reloj tiene toda la base de acero, ¿eh? Y el mecanismo de cuarzo porta una máquina ETA de 5 rubíes suiza, ¿eh? Y esta máquina está chapada en oro. Esta Miyota, hay varios modelos de Miyota. Es un Festina que ya no se hace más acá. Que esto no son como los relojes que se venden ahora. Esto es todo acero 316, es un bloque macizo. Y son cristales de Swarovski, los que usan los reyes y las reinas en España. Bueno, este reloj vale una fortuna. Y la Miyota es chapada en oro. Fue un regalo mío que yo le hice en una joyería muy importante. Y viene es una caja de Festina en cuero rosa con un montón de anillos y de cosas que Festina va poniendo. Eso ya no viene más. ¿eh? No sé si alguna vez vieron una Miyota dorada. Es hermoso el movimiento ese. Y el color. Y después mis dos relojes, bueno, que uno lo tengo, acá tengo este es el que usa mi hijo para todos los días. Pues yo un día le regalé un reloj, un Seiko le regalé de resina, y bueno, se cayó jugando a la pelota y lo rompió todo. Quedó andando, obviamente, un Seiko digital, quedó andando, y bueno, se rompió el vidrio, se rompió todo y bueno, llevarlo a su originalidad era muy costoso, así que estoy a la espera de comprarle uno, pero cuando sea un poco más, digamos, grande. ¿eh? Bueno, así que por ahora usa este. Y los dos míos, ¿eh? Uno lo tengo en la venta, no el Diver, este para adquirir otro. ¿eh? Bueno, vamos a hablar. Yo voy a nombrar la palabra Miyota, la palabra NH35, porque son los modelos, digamos, de gama media, que funcionan dentro de todo muy bien, pero siempre vamos a reseñar nuevas características. Bien, para que sepan de dónde obtengo esta información, para que sepan y por qué la leo no porque no la sepa, además de que estoy aprendiendo, sino la leo para no olvidarme de ningún detalle. www.millerswiss.com, www.swatchgroup.com, www.rolex.com. Son páginas que me van pasando a mí, y vamos a otra, www.lum-tech.com. Son páginas, son foros informativos. ¿Está? Bueno, es un punto interesante para el trabajo de campo. Pasan muchas cosas con un reloj automático y un reloj de cuarzo, en el campo. Bien. Vamos a ver las ventajas reales, que se enfrentan un mecanismo de cuarzo, siempre en la misma caja, caja Divers, siempre en la misma caja Divers. O sea, una caja de acero de 316L, está, acá se ve mejor, una corona a rosca, una tapa trasera a rosca, puede ser tipo Rolex o no,
Si no es tipo Rolex, tal vez sea mejor porque la podemos manipular nosotros mismos y no tenemos que tener la llave, o la pelotita de goma esa, pero yo mucho en la pelotita no creo mucho porque no se controla bien la fuerza y puede llegar a quedar la tapa floja, así que yo voy a comprar la llave Rolex, la voy a conseguir, tengo donde conseguirla. Para yo hacerle el servicio recién dentro de 10, 11 meses. Bien, aquí están las ventajas reales de enfrentar al barro y al maltrato con ese conjunto. Vamos a la resistencia estructural. La caja de acero 316L es prácticamente inmune al picado por salitre o sudor. Supongamos que este reloj, por ejemplo, que es de 41 milímetros con un lap to lock de 48 milímetros, tiene un centro de gravedad bajo, ¿está? Lo que evita que el reloj baile y reciba golpes innecesarios contra piedras o herramientas. Recuerden que este reloj yo lo conservo mucho porque no está en su estado original. La tapa es diferente, yo se la mostré en otro video, es la tapa del automático. Yo la medí, por lo menos a mí, me dio ese resultado de milésimas, de milésimas, de milésimas, de milímetros un poco más alta, y eso crea una cámara de aire muy importante para los golpes. Esto no es para que agarren el reloj y lo tiren y lo prueben, golpes accidentales. Lo que evita que el reloj baile y reciba golpes innecesarios contra piedras o herramientas. Esto está sacado de Miyota Moviment 2115. O sea, la información que yo le digo está sacado directamente a veces de fábrica y a veces de esos puntos, de esos 4 tips que le di recién. Seguridad del sellado. Recuerden, si van a comprar un reloj, uno, no digo 50, uno. Porque a todos lo que les pude preguntar que les molesta el cambio de batería, a mí me han dicho que les molesta porque tienen 50 relojes de cuarzo. Entonces, si vos tenés uno o dos, no más, no hace falta más nada. Uno o dos, no tiene por qué molestarte cada 3 años ponerle una batería. O comprarte vos batería, hacerlo vos. Es algo que no se corre riesgo. Eso es lo que yo evalúo. Que no se corre riesgo alguno en desenroscar una tapa, poner grasa de silicona cuidadosamente y no ajustar la chapa a 0 contra 0 porque se nos viene la junta encima y ahí, bueno, ya empezamos a manosearla, que toque el otro, donde se rajó un poquito, sino ajustarla con precisión. Y yo con la pelotita de goma no puedo. Por eso encargué una, ya se la voy a mostrar ahora cuando las traiga. Una pasa ahora en el verano está todo cerrado, marzo, abril, una llave Rolex. Es como una llave con pelotitas que encajan justo en las pelotitas de la caja. La tapa y la corona es muy importante. La tapa trasera aseguran que, si es roscada, que ni la humedad ni el polvo fino de la tierra entren al circuito. Pero acuérdense de las juntas también. Al ser un cuarzo, no tiene el rotor de un automático, por lo que hay menos masa moviéndose, menos elementos, menos piezas. En realidad, esto es al revés, lo dije yo al revés. Hay muchas más piezas, entonces todo es más susceptible. ¿Está? Y menos masa moviéndose en el automático, por lo que hay más impactos, o sea, menos masa, más rozamiento, más masa, más amortiguación. A veces cuando tiran la información es un poco difícil deducirla y así volcarla a la audiencia. Por ejemplo, esto me lo tiró, este es un Audiosnipe, para que vean de dónde viene la información, que es información totalmente verosímil. Miren, Steel Official Store. Steel Die es la hermana de Audiosnipe. Acá está. ¿Ven? Steel Die Official Store. Para que ustedes sepan que lo que yo digo funciona. Todo esto es lo que está tirando Steel Die. Y eso que es muy cerrada, pero bueno, yo no tuve problemas.
Claro, obviamente, si le compras no vas a tener problema. Visibilidad crítica. Con la Luminova que tiene este reloj, que es de origen suizo, en el cuadrante verde y azul, tiene letra G, W, si es azul y otra si es verde, pero bueno. Y el inserto cerámico, que es muy bueno, se podrá ver incluso si el reloj está cubierto en una película de mugre o bajo agua turbia. Eso es muy importante para que ustedes elijan un buen reloj. Es muy importante que el bisel, más allá de que se hace de cerámico o de aluminio, porque cuando está nuestra vida en riesgo, no nos importa que se raye el reloj, porque el reloj no está para que nosotros lo mimemos, está como el auto, para que nos sirva a nosotros y cuidarlo para que nos sirva a nosotros. Más que nada, tiene que tener en un verdadero diver luminiscencia en el bisel y luminiscencia en el cuadrante. ¿Por qué? Porque si llega a pasar algo, no nos quedamos sin iluminación en el reloj. Está, por lo menos tenemos en el bisel. Y acuérdense que el bisel actúa como brújula, tanto en la tierra como en el fondo del mar. ¿Ustedes escucharon que se mató una buceadora argentina en Puerto Madryn, una buceadora de 20, no quiero decir la edad porque no me acuerdo bien, pero 23 años, esto fue ahora, y están investigando si llevaba reloj o no llevaba, a veces no llevan estos relojes, llevan relojes digitales también de mucha más profundidad, ¿no? Con un 200 metros podemos bajar 40 metros, que tampoco es poco, sacando la cuenta matemática. Una medida muy linda para ustedes, si es que bucean realmente, serían 300 metros. Pero bueno, ya estamos en un modo obsesivo cuando no hacemos eso y muchos divers de las cajas de ustedes, digo, no el mío, porque el mío recibe mucho, pero no conocen lo que es el agua ni la playa. Aparentemente murió por ahogamiento, se quedó sin oxígeno. Por eso los relojes divers son muy importantes. Además del bisel, medir el tiempo de oxígeno que queda, hay que ver qué falló. Ahí, bueno, están investigando todavía. Se murió ahogada. ¿Y por sumersión? La verdad es, la muerte por ahogamiento es terrible. Mantenimiento en el campo. Si el reloj recibe un golpe catastrófico que rompa el movimiento, reemplazar el movimiento de un 2115 es extremadamente económico y rápido, comparado con la reparación técnica que requiere un NH35, por ejemplo, de Seiko Instrument. Vean de dónde saco la información. Esto no te lo mandan cualquiera. Acá está. NH35 Seiko Instruments, NH35. Este canal tiene como nombre Relojero Argentino Investigación y se investiga. Y lo que se investiga se encuentra. Recuerden que antes los buzos en la década del 40 o 50 eran grandes buscadores. Grandes buscadores. Pero había mucho magnetismo en el fondo del mar, como hay ahora, magnetismo en la tierra, magnetismo en el fondo del mar, y necesitaban controlar muy bien el oxígeno y sobre todo los relojes que llevaban tenían que ser muy antimagnéticos y nada mejor que el cuarzo. Pero ahí no había el cuarzo, estaba el reloj puramente mecánico. Tenemos la herramienta de trabajo perfecta, la estética de un reloj de lujo. Para mí, yo la estética sí la defino como un reloj de lujo, pero con un G-Shock metálico, la resistencia de un G-Shock metálico. La única diferencia que yo acá, digamos, difiere un poco que, digamos, que yo intenté imitar con ese reloj y creo que lo logré, que el G-Shock tiene la máquina suspendida en sílice. Por eso el mecanismo sigue andando ante todo. Este tiene sílice, pero no tiene suspensión de sílice, pero a cambiarle la tapa trasera y ponerle la del automático, se creó una cámara de aire. Como cuando vos te tirás de un lugar y caes en una colchoneta elástica, bueno, así.
Vamos a comparar un reloj de cuarzo con el NH35, que es un verdadero tractor de Seiko. Pero bueno, hay características en que el de cuarzo funciona más. Yo lo mido en base a estas características. Una vida, digamos, al límite para el reloj. Vibración de alta frecuencia. Herramientas o maquinaria. Si usted usa una motosierra, un martillo neumático, o incluso si golpea algo repetidamente, el volante del NH35 o cualquier reloj automático que oscila la mayoría a 21.600 alternancias puede entrar en resonancia o sufrir un desplazamiento del regulador. El Miyota 2115, al no tener un sistema de volante y espiral delicado, es inmune a esto. Miyota Moviment. Acá va de vuelta, no voy a estar cada rato así, pero para que vean que directamente fui a Seiko y fui a Miyota Moviment. Igual lo que es Seiko, Miyota, Citizen o Miyota subsidiaria de Citizen o Citizen subsidiaria de Miyota es la competencia directa de Seiko, dentro de Japón obviamente, ¿no? Dentro de Japón. Choque térmico brusco. El NH35 o cualquier reloj automático tiene partes metálicas, la espiral, que se expanden y se contraen. Si usted pasa del calor extremo al sol o a sumergirlo de golpe, es como templar una espada con calor, como hacían los vikingos, y después sumergirla en el agua. Eso lo quiebra, lo mata, lo asesina. ¿Por qué? Porque en el agua helada de barro la viscosidad del aceite del escape cambia y la precisión se altera instantáneamente. El cuarzo, gobernado por un cristal integrado, mantiene el pulso casi sin inmutarse ante la temperatura. Seiko Instrument NH35. La prueba del látigo, Hip Force. Un movimiento brusco de muñeca para sacudirse en el barro puede generar fuerza G que afecten la marcha del NH35 e incluso tensar el muelle real. ¿A qué me refiero? Si lo usamos todo el día en el campo, no hablo solamente campo de supervivencia, hablo también trabajos rudos en el campo. Cargar camiones, acá por ejemplo en las provincias que descargan camiones llenos de papa, carne, cereal, camiones cerealeros, y lo tenemos siempre puesto y está bajo mucho trabajo y bajo mucha tensión, eso sumado a la regla 24/7/365, bueno, se tensa el muelle real de forma irregular. El 2115 o cualquier otro reloj de cuarzo, puede ser este también, por ejemplo, aún mejor todavía, es la única pieza con inercia relevante, es el pequeño rotor de paso, que es prácticamente despreciable. Yo siempre recalco en lo mismo. Cada segundo, 1, 2, 3, 4, 5, es energía no desperdiciada, no desperdiciable y contemplada. ¿Por qué? Porque esto va, o sea, no tiene mecanismo de escape, sino que va a la batería. Para que un NH35 es imposible todo esto. Entonces, analice la isocronía bajo castigo. Después de un día de vibraciones, de trabajo duro y golpes en el campo, el NH35 puede haber ganado o perdido segundos o minutos si el golpe es fuerte, mientras que el 2115 seguirá exacto al segundo. Impactos repetitivos. Fatiga del volante. Fatiga del volante. El efecto de la espiral pegada. El NH35 depende de una espiral metálica ultra delgada. En el barro y el campo, un golpe seco o una vibración fuerte pueden hacer que las espiras se enganchen entre sí. El resultado, el reloj empieza a adelantar horas por día, como si estuviese magnetizado. O se detiene totalmente. El 2115 no tiene espiral, es un bloque sólido de cuarzo
y electrónica que ni se entera. Miyota Moviment 2115. Magnetización irreversible en el campo. Si usted acerca el reloj a un motor de camioneta, un alternador o incluso a ciertos parlantes de radio, el NH75 se magnetiza. Al ser mecánico, las piezas se pegan magnéticamente, es lo que yo le hablaba anteriormente, y el reloj muere funcionalmente hasta que pase por un desmagnetizador. El 2115 tiene un motor de paso que, si bien es afectado por el campo magnético, mientras está presente, vuelve a su marcha normal en cuanto se aleja de la fuente. Seiko Instrument NH75. Si les pasa esto, lo que tienen que hacer es alejarlo lo más rápido posible para que se autorregule solo el reloj. Es más sensible, recuerden eso. Si lo dice Seiko. La inercia del rotor de carga. En el barro extremo, si usted tiene que sacudir el brazo con fuerza, el rotor de carga del NH75 ejerce una presión brutal sobre sus ejes y rodamientos. En física pura, una masa oscilante pesada contra un eje delgado. El 2115 no tiene piezas con inercia, puede aguantar hasta 10 G de fuerza sin que nada se mueva internamente. Es una barbaridad lo que aguanta. Costo de resurrección, la muerte. Si usted revienta un NH75 en el campo, la reparación implica un servicio técnico especializado, cosa que no hay. Si revienta el 2115, que es casi imposible, el movimiento entero cuesta menos que un almuerzo y se cambia en 10 minutos. Hasta vos lo podés cambiar. Es un organismo vivo y delicado tratando de sobrevivir en un ambiente diseñado para máquinas de estado sólido, como el 2115 y todos estos. Falla catastrófica por impacto. El salto del áncora, muerte por inercia. En un impacto seco, caída sobre piedra o golpe con herramienta, digamos que tenés el reloj, estás clavando un clavo, le errás y le pegás al reloj, el áncora del NH75 puede saltar de su posición o peor aún, los rubíes de paleta pueden desprenderse de su pegamento de goma laca. Están pegados. Si eso pasa, el reloj no solo se detiene, el escape queda liberado y el muelle real descarga toda su fuerza de golpe, pudiendo destrozar los dientes de los engranajes. El 2115 no tiene áncora, no tiene rubíes pegados, ni tensión acumulada, es electrónica sólida. Miyota Moviment 2115. Esto es como cuando decimos amén. A cada rato estamos diciendo amén. Miyota Moviment 2115. Fractura del pivote del volante, el cuello roto. Se le rompió el cuello a tu reloj. O se le puede romper el cuello. El volante del NH35 gira sobre pivotes de acero, más finos que un caballo humano. Aunque tiene el sistema Diashock, tiene sistema de protección, para absorber golpes, hay un límite físico para eso, para todo reloj. Un golpe con el ángulo justo en el campo de batalla fractura el pivote, el reloj muere instantáneamente. El 2115 no tiene cuello que romper, su corazón es un cristal de cuarzo encapsulado al vacío que aguanta aceleraciones que matarían a un piloto de caza. Contaminación por micropolvo en el tren de rodaje. Incluso la caja 316L, al abrir la corona, en un ambiente de campo para poner la hora, entra micropolvo. Eso es lo que yo le digo. Si tienen que hacerle un servicio a ustedes, cuando no hay relojeros, le pueden hacer ¿qué? Si tienen que abrir la tapa y ahí está todo el movimiento y todos los aceites. Toda la tierra del campo, de este campo, si se van a pescar o a hacer cualquier cosa, le entra todo ahí al reloj, cosa que el movimiento de cuarzo es casi inmune al polvo. Eso es lo que yo le digo, es casi inmune al polvo. Incluso con la caja 316L, al abrir la corona en un ambiente de campo para poner la hora, entra micropolvo. En el NH75, una sola partícula de micropolvo, una sola partícula en la rueda de escape que gira miles de veces al día, actúa como lija, frena el movimiento
y aumenta el consumo de energía hasta detenerlo. En el de cuarzo, el motor de pasos tiene tanto torque, tanta fuerza relativo para mover sus pocas ruedas de plástico, metal que simplemente tritura o ignora la partícula. Eso me ha pasado a mí en relojes de moda, como les llaman ustedes, son relojes, qué sé yo, que tienen movimiento 21-15. A veces había partículas y mucha suciedad porque eran relojes que estaban 20 años, que se sacaba la batería, no se la cambiaban y a veces se juntaba suciedad y el segundero seguía andando. O sea, es impresionante, eso sí lo vi yo mismo. Cuidado con la arena en los engranajes. Seiko Instrument, NH35. El NH35 es un caballo de pura sangre, corriendo en un pantano. Es cuestión de tiempo para que se rompa una pata. El 2115 es un tractor oruga, ruidoso, barato. ¿Ven lo que les digo? Yo no le digo que sea lo mejor. Le estoy diciendo lo que me dicen acá. Ruidoso, barato. Es una oruga, ruidoso, barato, pero capaz de pasar por encima del cadáver del caballo sin detenerse. Pasa por todos lados. La mayoría de los youtubers sufren de esnovismo mecánico. ¿Qué significa? Creen que lo automático es superior por ser alma, pero en el campo de batalla el alma es frágil. Vamos a hablar ahora de la superioridad del torque de pulso. El NH35 tiene un torque constante y débil. Una mota de polvo, por eso es barrido segundero, una mota de polvo o lubricante que se espese por el frío extremo del campo lo detiene. El 2115 funciona a impulsos magnéticos de alta potencia. El motor de paso del 2115 golpea el tren de rodaje cada segundo. Si hay resistencia, mugre o aceite viejo, el pulso eléctrico tiene la fuerza bruta para vencerla. Es un percutor contra un muelle flojo. El otro día en un foro de los relojes, escuché a una persona decir, ¿en serio que los relojes de cuarzo tienen rubíes? Sí, en serio, te digo, hasta 13 rubíes. El Tissot, hay un Tissot que no me acuerdo el modelo que lo vendían, pero yo no pude llegar a ese precio, estaba totalmente fuera de mi alcance. La máquina, un Tissot cronógrafo, la máquina portaba 13 rubíes. O sea, fíjense ya la cantidad de rubíes que le están poniendo al de cuarzo. 13 rubíes. ¿Saben lo que camina ese mecanismo de cuarzo? Bueno, este tiene 5. 5 rubíes tiene este reloj. Pero este reloj tiene un problema. Escúchenme bien. Escúchenme bien. Escúchenme bien. Este reloj tiene un problema porque el relojero no me lo mostró cuando yo le hice el servicio. El servicio está bien hecho, pero yo no conseguía esta batería. No es cualquier batería, la de un motor de cuarzo con 5 rubíes, 7 rubíes o 13 rubíes, que una batería común 377 que lleva un 2115 o un 2032, creo. También de Miyota, si no me equivoco, me puedo equivocar. Es mucha información. Yo veía que el reloj era muy exacto, pero no al criterio que yo lo quiero que sea, como este. Al tener más rubíes, esto se lo digo para que tengan más experiencia, que no es cambiarle la batería y ya está. Cada reloj de cuarzo, cada máquina de cuarzo es diferente. Es diferente. Y lleva una pila, como le quieran llamar, una batería diferente. En este caso, este lleva una batería casi de litio, muy grande, que ocupa, no te digo, a ver, la mitad de la caja, pero de la mitad un poquito menos.
y tiene una pila botón muy chiquitita. Entonces, bueno, ahora lo voy a solucionar. Por eso se los quería mostrar. Entonces, el flujo de energía no es constante y el motor del cuarzo no es constante. Y ahí hay el motor del cuarzo electrónico es constante, pero el flujo de la pila, que se equivocó el relojero, yo no lo avisé antes, si no lo hacía yo, pero no la conseguía. Entonces, al ponerle una pila más chiquitita, no tiene el voltaje necesario para mantener un motor suizo, una máquina esta de 5 rubíes. Entonces hay pequeñas discrepancias, pero eso ya lo solucioné. Tuve que averiguar, tuve que preguntar un montón de cosas y me dijeron, ¿le cambiaste la batería? Sí, se la cambié recientemente. A ver, bueno, cuando se veía la batería era de este tamaño. Y la caja donde va alojada la batería es de este tamaño. Entonces no había flujo de energía constante compatible con el motor eléctrico. Eso puede suceder también. Sepan bien, si tienen relojes de cuarzo, o sea, si cometen el delito de tener relojes de cuarzo o cometen el pecado de tener relojes de cuarzo porque alguien les llena la cabeza de que no sirven, bueno, recuerden que no lleva cualquier batería que encuentren en la basura, no. Tienen que ver el modelo del reloj y la batería. En este caso estaba escrita adentro, pero bueno, se ve que el relojero no ha tenido otra, se la puso y listo. Pero ahí se ocasionó un problema. Empieza a aparecer la falta de precisión. La mentira de la durabilidad, ciclo de vida. El NH35 late a 21.600 alternancias por hora. Esos son 189 millones de choques mecánicos al año. Entre el áncora y la rueda de escape. A ver, 189 millones de choques al año. ¿En qué se están invirtiendo en algo? O sea, que es lindo de ver, pero en cuanto a tecnología, para mí es obsoleta, porque para mí la tecnología del futuro son los relojes electrónicos. Y los relojes interconectados con satélite. Porque a esos relojes ya les están poniendo o un cristal mineral reforzado de 2.5 milímetros. Este tiene 2.5 milímetros aproximadamente y es reforzado y es antirreflejante. Eso lo están poniendo en un reloj tipo smartwatch que tiene barómetro, que tiene altímetro o en un Casio G-Shock, y que son radiocontrolados por satélite y hasta te marca los pasos que vos das en el campo. Ese es el futuro, no un reloj que tiene todas estas debilidades, a pesar de ser una joya mecánica, porque lo es, pero bueno, tiene estas debilidades, y es muy caro de comprar. Ahora por plataforma está más económico, pero en el mercado gris, acá en Argentina, están pidiendo $400. Y yo con $400 me compro un cuarzo de muy buena calidad y me sobra plata para, por ejemplo, comer. Son 189 millones de choques mecánicos al año entre el áncora y la rueda de escape. El desgaste es inevitable. El metal sangra viruta microscópica. El 2115 solo se mueve una vez por segundo, siendo un reservorio de energía hacia la batería. Menos fricción, igual. Menos desgaste, igual. Mayor vida útil, real. Bajo abuso extremo. Millota Moviment 2115. Amén. Bueno. Resistencia al choque. G-Shock Rating. Un NH35 estándar resiste golpes, pero su precisión se descalibra con solo 5000 GS. Una caída a piso duro. Un movimiento de cuarzo como 2115 puede soportar más de 10.000 GS. 5.000 GS contra 10.000 GS, sin variar un solo segundo por mes. Si usted usa un pico o una pala, o sea, estamos con una pala trabajando en el campo, son latigazos y sobre todo si se usa medio flojito el reloj, se mueve todo. Si usted usa un pilo o una pala, el NH35 está sufriendo microtraumas en el sistema DiaShock. Tiene mucha protección, pero no alcanza contra un cuarzo.
El 2115 ni se entera porque es un estado sólido, es física cuántica, es matemática, es química, versus ingeniería victoriana, Seiko Instrument NH35 Spec Amen. Así digo yo. Estabilidad térmica en el barro. Estabilidad térmica en el barro. El barro puede estar a 5 grados centígrados, mientras su brazo está a 36 grados centígrados. Si estamos destapando una cloaca, porque tenemos un trabajo, estamos metidos acá, ojo que el verdadero NH35, no en estas cajas, no tiene corona rosca. Depende de las juntas también, pero no tiene corona rosca. El barro puede estar a 5 grados centígrados mientras su brazo está a 36. El gradiente térmico deforma la espiral del NH35 perdiendo la isocronía. Esto es como la ley en el Congreso, no termina más. El cuarzo de 2115 está cortado por una frecuencia de 32.768, diseñada para ser estable, totalmente estable, así que no se equivoquen si es que lo tienen, si es que cometen el pecado de tenerlo, la batería que lleva. Recuerden que el Miyota lleva una 377. Es matemática pura contra metalurgia caprichosa. El NH35 es para el que quiere llevar una joya al campo. El 2115 es una caja de 316L, es para ambos. Es para el que quiere volver del campo con la hora exacta sin importar si tuvo que golpear piedras con la mano. Bien, esto está sacado directamente de la Miyota, Está tildado todo esto, así te lo mandan. ¿Ven cómo están los tildes? En verde. ¿Ven los tildes? Bueno, son tip. Se llama tip. Miyota 2115, el guerrero de estado sólido. La explicación por qué el NH35 sangra. Resistencia térmica extrema, frío o calor. En un ciclo de 365, siempre vamos a la regla 24-7-365, porque es la más importante, si no, ¿para qué compramos los relojes? El NH35 usa aceites orgánicos o sintéticos que se disuelven viscosos a menos 10 grados. O sea que en Estados Unidos el reloj se muere, con la están pasando ahora la pobre gente. Atrasa y se diluye a 40 grados, adelanta. Para mí es una aberración que te vendan algo así. El Miyota 2115 no depende de la fluidez de un aceite en el escape para mantener el ritmo. Su pulso es electrónico y constante. Miyota Moviment 2115. Humedad y condensación. Si con esto no se dan cuenta cómo están construidos sus relojes, bueno. Humedad y condensación. El NH75 o cualquier reloj automático genera calor interno por la fricción de sus cientos de piezas. Ese calor, al contacto con el frío del barro, puede generar microcondensación interna si hay una mínima falla de sellado. El 2115 es un circuito frío, no genera el gradiente térmico que atrae la humedad hacia el mecanismo. La regla de la fatiga, 24/7, de lo que yo le hablé. El NH35 funcionando los 365 días del año sin parar sufre un desgaste masivo en el inversor de carga, el sistema que pasa el movimiento del brazo a cuerda. En el campo, el polvo fino que logra entrar actúa como pasta esmeril. El 2115 no tiene sistema de carga mecánica, su energía es química, batería o pila y estática. No hay piezas moviéndose entre sí para existir. Gravedad y posición. Si usted duerme con el reloj 24/7 todos los días, el NH35 varía su marcha según la posición del sueño, boca arriba, boca abajo. El 2115 es indiferente a la gravedad, porque también recuerden que el automático sufre mucho la gravedad. No importa si usted está acabando o durmiendo, la frecuencia del cuarzo no cambia por la atracción de la Tierra. Esto lo dice Seiko Instrument NH35. ¿Por qué el NH35 muere en el campo?
lo que sus críticos ignoran. Cruz Roja. Ojo con esto, ¿eh? Cruz Roja. Cruz Roja. Fragilidad del pivot. El eje del volante del NH35 es un punto de falla garantizado ante un golpe seco contra una piedra. Es un eje de acero templado que se quiebra. El 2115 no tiene volante, no hay eje que romper. Autonomía crítica, Cruz Roja. Si usted se quita el NH35 por 42 horas, se detiene. Yo diría por menos horas, por 39 horas y media. Yo lo tuve. El 2115 sigue vivo por 3 años. Entonces, ¿cuál es perpetuo? En una emergencia de 365 días, la confiabilidad de marcha es vida. Cruz Roja, magnetismo del suelo, en zonas con minerales ferrosos, por eso yo le digo, en zonas con minerales ferrosos. El reloj de campo no tendría que ser automático, tendría que ser de cuarzo. ¿Por qué? Porque en la Tierra hay minerales ferrosos. ¿Y qué hacen los minerales ferrosos? Generan magnetismo. Bueno, el 2115 es inmune a la magnetización permanente. El NH35 es un reloj para el domingo. El Miyota 2115 en una caja, bueno, esto para los dos, 316 es la herramienta para el que no tiene tiempo de cuidar un juguete mecánico, para trabajar. Una herramienta para hacer plata. ¿Qué es el torque de arranque? El cuarzo mueve las agujas a través del barro denso, mientras que el mecánico se traba, no tiene torque de arranque. Y vieron en el Seiko 5, yo se lo puedo decir, Seiko 5 Sport europeo, más de 20 vueltas tienen que darle. Es muy ruidoso, eso es lo de menos, a mí no me importa. Muy pesado es el aceite, es muy pesado. Yo me acuerdo que yo lo había traído 0 kilómetros de una joyería muy importante y lo dejé que se pare porque no era un reloj que para mí dependía mucho de mí. Entonces, a veces cuando estaba 15 días parado, lo movía así, no arrancaba, lo movía así, no arrancaba. Había que darle así o darle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y ahí arrancó. Y ahí te lo ponías. No es algo práctico, no es algo de este año, no es algo que vaya a ser, digamos, inventado como el reloj del futuro. Es visto como algo de ingeniería, un reloj de ingeniería, pero el futuro es la electrónica, sin duda. El NH35 sangra por histéresis mecánica y el colapso del par motor. Suena técnico, pero aquí está la explicación. El par motor contra la mugre. El NH35 tiene una fuerza microscópica. Si una mica de polvo de campo entra en el tren de rodaje, se traba. Y recuerden que el Miyota 2115 tiene torque. No va a pasar eso. El 2115 tritura la suciedad interna. El NH75 se ahoga con ella. Miyota Moviment 2115. La famosa trampa de la reserva de marcha. En el barro. La famosa trampa de la reserva de marcha en el barro. Un trabajador de campo, no estoy hablando ahora de esto, un trabajador de campo no siempre mueve el brazo lo suficiente para cargar un automático al 100%, especialmente en tareas de precisión o frío extremo donde éste está quieto. El NH35 cuando tiene poca cuerda pierde precisión drásticamente. Se llama error isocrónico. El 2115 entrega el 100% de su precisión desde el primer día hasta el último segundo de vida de su batería. Se cambia y se acabó la historia. En consistencia absoluta versus agonía mecánica. Seiko Instrument NH35. Punto de ruptura, G-Shock real.
Un NH35 tiene un límite elástico en su espiral. Si usted da un hachazo o golpea un perno, la espiral se deforma permanentemente. El reloj queda herido de por vida. El 2115 es un circuito integrado. Metafísicamente es un bloque de cuarzo. Para romperlo, usted tiene que pulverizar la caja de acero 316L. Es virtualmente indestructible en comparación con un sistema de resortes y rubíes. Por más que los dos, esto se refiere a que por más que los dos estén en una caja de acero 316L con su corona rosca, con su tapa rosca trasera, es más frágil igual porque tiene más de 450 partes. Mantenimiento in situ. Si el NH35 falla en medio del campo bajo la lluvia, usted no puede hacer nada. Nada. Si el 2115 falla, que no pasará, usted abre esa tapa, arrosca, cambia una batería de $2 y tiene 3 años más de autonomía garantizada 24/7. 3 años es mucho tiempo para estar en una misión, para irse a pescar o para, como hacen en Estados Unidos, se llaman los, no son los campantes, los campistas, que se van 1 mes, 2 meses, 3 meses. Una batería de 3 años, ahí que hay barro, tierra, lluvia, selva y se van a pescar y hacer asado, bueno, está perfecto. A eso me estoy refiriendo. El NH35 requiere de un cirujano, el 2115 es un soldado. Bueno, me cansé. Espero que el video les haya sido útil. No me referí tanto al 2115 y al NH35 porque engloba todos los movimientos. Por eso les traje estos relojes. Estos relojes. Para que vean que hay otras máquinas de cuarzo que después vamos a reseñar. Todavía no tengo en vista mi próximo reloj porque no pude vender uno. Entonces, como acá se mantiene todo en su estado óptimo, no es cuestión de acumular, es cuestión de, digamos, intercambiar. ¿Está? Bueno, como siempre, un agradecimiento a mi esposa que hace no sé cuánto que está sosteniendo el teléfono, y a mi hijo que es el que hace las carátulas, que no sé ahora qué es lo que va a hacer y todo eso. Bueno. Bueno, les deseo a ustedes y espero que les haya gustado todo esto. Muy buenas tardes. Les mando muchas bendiciones y recuerden, por favor, el canal está abierto a todo tipo de críticas, buenas y malas, siempre y cuando con respeto, pero acuérdense que esta información está sacada directamente de las páginas que le di, inclusive de la Rolex también, está, y está documentado. Así que traten de, antes de hacer una crítica, de estudiar primero. Porque lo que yo le voy a contestar va a ser con mucho profesionalismo. Esto está agendado en carpetas. Acá hay carpetas. En esta tableta tiene carpetas. Hay una carpeta donde está todo esto. ¿Está? Así que espero que les haya gustado todo esto. Recuerden que la gente de antes tenía un solo reloj y ese reloj para toda su vida y lo cuidaba. Lo que pasa que ahora hay tanta pelea del ser humano, está todo tan mal, la capa de ozono, hay inundaciones, cataclismos, maremotos, terremotos. Todo eso es lo que hace la gente talando los bosques, talándose el Amazonas, y cada vez necesitamos piezas más resistentes, no es como antes. Aunque a mí antes me gustaba mucho, me gusta mucho antes, me gusta mucho la forma, digamos que me gusta mucho la década del 50. Para mí, no la viví obviamente, es muy nostálgica. Lo que estamos viviendo ahora, acá en Argentina es terrible. Hoy en Argentina hubo un atentado, una bomba mandaron 3 bombas en el edificio que está en San Telmo, en Buenos Aires, de Gendarmería. 3 bombas. Hay oficiales heridos. Desde ayer que estamos con un paro que ya terminó y ahora amenazan con un paro más grande. Están en riesgo el comienzo de clases. Acá está pasando un apocalipsis directamente. O sea, la gente trabaja con miedo.
Entonces es como que el mundo así no me gusta, ni mi país, ni otro tampoco. Así que, bueno, eso también me tiene un poco triste. Así que espero que estos videos les sea útil para que no gasten de más. Por lo menos acá es un país que no se puede gastar de más, que por más que tenga piezas de valor, yo no tengo piezas de valor, bueno, para mí las que tengo tienen mucho valor sentimental porque sé cómo están construidas y sé quién me las vendió. Pero bueno, no gasten plata en cosas que le diga a la gente. Y no le pregunten a un relojero cuál es mejor, porque el relojero va a decir, no, llévate el automático porque no lleva batería. Y el mito de que no lleva batería, eso ya fue, ya se los expliqué. ¿eh? Todo reloj tiene un tiempo de vida. El de cuarzo y la batería se cambia y ya está. El automático son los aceites y un montón de cosas más. ¿eh? Bueno, les agradezco mucho. Si han llegado al final de este video, les agradezco a los que han llegado, a los que no han llegado. Y esto es estudio, estudiar las cosas con ganas y con verdad. Desde ya, buenas tardes y hasta luego. Y hasta la próxima, si Dios quiere.